Vamos a ver un poco hoy sobre AWS Logs Insights, ¿vale? Porque, bueno, es una herramienta que nos puede ser útil en distintos escenarios y aunque en muchas ocasiones podemos utilizarla de manera un poco colateral porque caigamos en algún proyecto, pero bueno, al final, al no ser una herramienta realmente de un interés quizá directo, pues viene bien que la veamos un poco en detalle para poder sacarle partido, que seguro que nos viene bien en más de un caso, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Porque he pensado en que hoy vamos a ver la parte de contenido, ¿vale? Para que tengamos contexto sobre la herramienta y en una segunda parte pues podemos ver una demostración con distintos casos de uso y distintos tipos de consultas ejecutando en alguno de nuestros proyectos que seguro que nos resulta más provechoso, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción, luego los conceptos clave de AWS Logs Insights, la estructura de las consultas, algunos casos de uso un poco más avanzados que nos vendrán bien en muchos de nuestros proyectos. Y por último, pues algunas buenas prácticas y recomendaciones. En primer lugar, ¿qué es AWS Logs Insights? Pues se trata de una herramienta que es interactiva y escalable está integrada en Amazon CloudWatch, que permite analizar y consultar logs de manera eficiente. Y está diseñada pues, para buscar y filtrar y visualizar logs en tiempo real sin necesidad de mover datos a ningún otro sistema, de forma que todo queda en el mismo proveedor cloud. ¿Cuáles son sus características clave? Pues bueno, en primer lugar, ofrece consultas interactivas, permitiendo realizar consultas de tipo SQL para analizar logs. Ofrece escalabilidad, ya que funciona con grandes volúmenes de datos sin necesidad de infraestructura adicional. Por otra parte, pues tiene integración con AWS, como no podía ser de otra forma, ya que es compatible con servicios pues, como SPS, Lambda, API Gateway, EC2, RDS y otros. Por otra parte, pues nos ofrece velocidad y eficiencia, ya que optimiza el rendimiento mediante indexación y procesamiento distribuido. Y por otra parte, pues nos ofrece posibilidades de visualización, ya que permite generar gráficos y métricas a partir de los resultados de las consultas. ¿Por qué usar AWS Logs Insight en lugar de descargar y analizar logs manualmente? Que como en muchos equipos, pues en alguna ocasión hemos gestionado el logs descargándolos y analizándolos con herramientas en local, ¿no? Pues como cosas como grep, AWK o incluso Excel, o programando determinados scripts, ¿no? Como por ejemplo en Python. Lo cual pues tiene distintas desventajas, ¿no? En primer lugar, pues descargar logs nos requiere un alto consumo de tiempo de almacenamiento. Por ejemplo, analizar con grep pues tiene limitaciones en la búsqueda y no nos permite hacer de manera sencilla agregaciones avanzadas. Y luego pues utilizar herramientas como Excel o Python llevan a cabo un procesamiento lento cuando tenemos volúmenes de datos que son grandes, ¿no? Entonces, por su parte, AWS Logs Insights nos ofrece varias ventajas clave, ya que no necesitamos mover esos datos a ningún sitio, permanecen en CloudWatch y evitamos así la transferencia y el almacenamiento local. Por otra parte, las consultas pues, son rápidas y eficientes. Usamos una sintaxis similar a SQL, no es exactamente el lenguaje SQL, pero bueno, se parece mucho y tenemos muchas similitudes, y lo cual nos permite hacer análisis avanzados pues, sin escribir código complejo. Y podemos procesar millones de líneas de logs en segundos. Además, tenemos escalabilidad automática, pues está diseñado pues, para manejar grandes volúmenes de logs sin preocuparnos por la infraestructura. Podemos hacer búsquedas y agregaciones avanzadas usando filtros, expresiones regulares, agregaciones y visualizaciones de manera directa. Y como he dicho antes, pues tenemos esa integración con otros servicios de AWS como EC2, Lambda y los que hemos comentado, ¿no? Y aparte se pueden automatizar consultas y alertas usando CloudWatch Alarms y dashboards. A continuación, vamos a ver algunos casos de uso que son comunes, bastante comunes, como son pues, la monitorización, el troubleshooting y temas de seguridad. En primer lugar, sobre monitorización de aplicaciones y servicios, el objetivo es analizar el comportamiento y el rendimiento de aplicaciones en producción, ¿no? Y podemos poner varios ejemplos. En primer lugar, pues identificar picos de tráfico en una API, medir tiempos de respuesta y detectar latencias anómalas o ver qué endpoints reciben más peticiones, ¿no? Y esto nos permite, por ejemplo, pues ver eso, qué endpoints tienen mayor latencia y así poder detectar dónde están los cuellos de botella y optimizarlos. En cuanto a troubleshooting y depuración de errores, por ejemplo, pues siendo el objetivo diagnosticar y solucionar errores, podemos filtrarlos para encontrar errores de tipo 500 en una API o analizar logs de un servicio en ECS Fargate
para identificar qué contenedores fallan. Asimismo, por ejemplo, detectar fallos en una función de AWS Lambda, ¿no? Y en cuanto a auditoría y seguridad, pues, por ejemplo, el objetivo es identificar casos de accesos no autorizados o comportamientos sospechosos, ¿no? Y esto lo podemos hacer detectando intentos de login fallos en un sistema o identificando IP sospechosas con muchas peticiones en poco tiempo. A continuación vamos a ver algunos conceptos clave de AWS Logs Insight, y es que para aprovechar al máximo esta herramienta, pues es mejor entender el formato de sus logs, la estructura de las consultas y algunas limitaciones y como he dicho antes, buenas prácticas que nos ofrece. En cuanto al formato de los logs en CloudWatch, este almacena los registros en grupos de logs y en flujos de logs. ¿Cuál es la diferencia? Pues un grupo de logs es un contenedor lógico de registros y un flujo de logs es un conjunto de registros dentro de un grupo, generalmente agrupado por instancia, contenedor o función, en caso de las lambdas, por ejemplo, ¿no? Y luego cada entrada de log en AWS, en Logs Insights, pues tiene los campos que podemos ver en pantalla, ¿no? Como son timestamp, un mensaje, el stream y el grupo y la hora en la que se recibe el log. En cuanto a la estructura de las consultas de logs, las consultas en Insights son de tipo SQL, pero con su propia sintaxis, como he comentado antes, y se pueden dividir en 5 bloques, ¿no? Por una parte tenemos la selección de campos, el filtrado, la ordenación, los límites y las agregaciones. Como vemos, tiene una ordenación muy similar a SQL, aunque la sintaxis es propia. Por otra parte, tenemos una serie de limitaciones y buenas prácticas, y en cuanto a limitaciones, tenemos por una parte retención de logs, ya que CloudWatch almacena logs entre un día y 10 años. Esto es configurable, pero bueno, generalmente en función de los recursos que hayamos destinado, pues podremos hacer análisis limitados al periodo máximo que nos ofrezca dicha configuración. Por otra parte, tenemos un tamaño máximo de consulta, ya que AWS limita la cantidad de datos escaneados y consulta grandes volúmenes en intervalos más pequeños. Y por último, hay que tener en cuenta que Logs Insight no es un SIEM, es decir, no es un sistema de gestión de eventos de seguridad de información. Es útil para análisis rápido, pero tampoco debería reemplazar herramientas como por ejemplo ELK, ¿no? o Datadog. Y en cuanto a buenas prácticas, pues es importante estructurar bien los logs usando pues, formato JSON en los registros para facilitar las consultas, evitar escanear grandes volúmenes de datos, usando filtros para reducir el tiempo de ejecución, que precisamente esto nos lo ofrece esa sintaxis de tipo SQL. Y por último, usar métricas y alertas, ya que si detectamos patrones recurrentes en los logs, pues podemos crear alarmas. A continuación, vamos a ver un poquito la estructura de las consultas en Logs Insights. Y bueno, tenemos que destacar los filtros, como son pues field, que equivaldría al select, filter, limit y sort. Las expresiones y agregaciones, que aquí tenemos de distinto tipo, siempre similares a lo que podemos encontrar en SQL, como son stats, count, average o percentil. Y luego podemos usar expresiones regulares y patrones para extraer datos de los logs. Por ejemplo, si queremos buscar un string concreto en un registro de información que nosotros estemos registrando. Voy a mostrar un ejemplo que empleamos actualmente en uno de nuestros clientes, simplemente para que veáis la sintaxis y os cuento un poco la utilidad que le damos. Tenemos un servicio desplegado en producción que tiene una serie de módulos. Y bueno, recientemente nos han disminuido los requerimientos en cuestión de tiempo de respuesta. Y bueno, teníamos que analizar dónde estaba el cuello de botella en los distintos módulos de ese servicio. Y gracias a este tipo de queries, pues hemos podido identificar dónde estaba ese cuello para finalmente pues, saber dónde atacarnos. Sobre todo porque esto es muy útil también cuando se tiene un servicio heredado cuyo desarrollo no se ha partido de cero y no se sabe muy bien por dónde empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho con este caso? Pues buscábamos por timestamp y el contenido del mensaje. Nuestro servicio se llama Upsell, ¿vale? Que lo podéis ver aquí en pantalla. Y bueno, el resto de nombres que aparecen ahí son los distintos módulos que aparecen en el servicio. Y lo que queríamos ver era, en principio, cuánto estaba tardando cada request en función pues, de un correlation ID que se asigna a cada llamada y si está presente o no el servicio en ejecución cuando se le llama, ¿vale? No voy a entrar ahora mismo a fondo en la query porque si tenemos una próxima edición pues podemos ver casos reales en directo y será mucho más provechoso. A continuación vamos a ver distintos casos de uso que son más avanzados y pueden ser bastante útiles. Los voy a contar porque seguro que bueno, si a alguien se le da la necesidad de resolver algún problema de este tipo, que suelen ser bastante recurrentes en equipos de desarrollo, pues si no recurría a AWS Logs Insight, pues ahora es quizá una buena oportunidad para empezar a bichear. Entonces, en primer lugar, por supuesto, detectar errores en una API, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo
ya que esto es uno de los casos más comunes, ¿no? Identificar errores en tiempo real para poder reaccionar de manera rápida y mantener el servicio disponible. Se pueden buscar códigos de estado HTTP 500, por ejemplo, para detectar errores en servidor, incluso de tipo 400 para los errores del cliente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que queramos detectar errores 500, pues podemos filtrar y contar estos errores en los logs de la API para tener una visión clara de la frecuencia de estos eventos, ¿no? Entonces, esto nos permitiría identificar qué endpoints pues, están generando más errores y de esta forma actuar para evitar impactos mayores, ¿no? Otro caso, pues se puede medir, por ejemplo, el tiempo promedio de respuesta de peticiones por endpoint, ya que podemos calcular el tiempo medio de respuesta por endpoint para ver cuáles tienen una latencia que es inusualmente alta, ¿no? Pues en este caso el objetivo sería identificar qué endpoints necesitan una optimización para mejorar la experiencia del usuario o para cumplir con requisitos de negocio. Otro caso, pues detectar patrones anómalos en el tráfico. Podemos utilizar métricas estadísticas e identificar anomalías en el tráfico que no coincidan con el comportamiento normal o el esperado de nuestra API, de nuestro servicio, ¿no? De esta forma estaríamos detectando patrones anómalos que podrían indicar cierto tipo de ataques o incluso comportamiento inesperado en los usuarios. A continuación vamos a ver una serie de buenas prácticas y recomendaciones que está bien tener en cuenta, pues seguro que que hacen que nuestra experiencia de uso de esta herramienta pues sea más provechosa. En primer lugar, ¿cómo estructurar los logs? Bueno, pues la estructura de los logs, como os imaginaréis, es crucial para garantizar que se puede extraer la información correcta con facilidad y eficiencia. Y AWS Logs Insights funciona mejor cuando los registros están organizados y contienen datos bien estructurados, ¿no? Entonces, los registros en formato JSON o en campos delimitados, como CSV, PSV, pues permiten extraer datos fácilmente sin necesidad de usar expresiones regulares complejas. Y por otra parte facilita la consulta de campos específicos sin necesidad de parsear los textos. Por otra parte, es importante tener en cuenta la optimización de consultas pues, para reducir costes y tiempos de ejecución. Al final, al ser queries a realmente una base de datos, pues esto es tremendamente importante. AWS cobra por cantidad de datos escaneados, por lo que es importante optimizar estas consultas tanto para reducir costes como los tiempos de ejecución, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos limitar el número de resultados con la cláusula limit. Pues si solo necesitamos una pequeña muestra de los datos, pues está bien limitar esta cantidad. Podemos también filtrar logs antes de hacer agregaciones. Siempre que sea posible, ¿no? Pues filtrar los logs antes de aplicar funciones de agregación, ¿no? Como las que hemos comentado antes, como stats y count, ya que esto reduce pues, la cantidad de datos procesados. Por otra parte, siempre que podemos usar BIM para agrupar por intervalos, ya que agrupar los registros en intervalos de tiempo pues nos permite reducir la cantidad de datos analizados al nivel de granularidad que queramos para nuestro caso de uso. Por último, pues podemos exportar resultados para hacer análisis más avanzados, ¿no? Se pueden exportar a CSV o JSON para analizarlos en otras plataformas más específicas, pues como es el Tableau, Power BI o lo que nosotros necesitemos, o incluso procesarlo directamente mediante scripts, ¿no? Realmente, bueno, tras ejecutar las consultas, pues podemos exportar dichos datos y luego dedicarlos al fin que nos sea necesario. Y bueno, por otra parte, también tiene integración con S3 y otros servicios. Y bueno, si necesitamos almacenar resultados de consultas a largo plazo o integrarlos en otros flujos de trabajo, pues también podemos automatizar la exportación de registros hacia S3 o usando lambdas para procesar resultados y almacenarlos. Y bueno, esto sería una visión así un poco introductoria en general de esta herramienta. Si os ha gustado, pues he pensado en hacer una próxima edición solamente de demo, ejecutando distintos tipos de consultas y poniendo en práctica lo que hemos visto hoy. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, pues encantado de responderla. Espero que os haya gustado y bueno, os sirva para conocer un poquito más de esta herramienta a aquellos que no la conocierais.